¿Qué tal, amigos de Gamers? Aquí su amigo Nicho, de nuevo con un unboxing de WizKids para todos ustedes, exclusivo para México. Nos acompañan en esta ocasión Adolfo de Estudio Oblivion. ¿Cómo estás, Adolfo? ¿Qué tal? Muy bien, Nicho. Gracias por esta oportunidad de estar aquí con ustedes. No, al revés. Gracias a ti por apoyarnos y estar aquí. WizKids, en exclusiva, nos mandó muy amablemente el juego de miniatura de Wonder Woman 80 aniversario, el cual haremos un unboxing para todos ustedes en este momento. Este es el que va a salir apenas. Sí, de hecho, hay dos fechas. Depende mucho de, obviamente, retrasos en envíos y todo eso, pero fechas oficiales, estamos hablando que presalida, que es cuando se hacen algunos torneillos, etc., va a ser 7 de abril. Y la salida de la expansión, cuando esta caja va a estar disponible, va a ser el 21 de abril. Entonces, sobra decirlo, preordénenlo a su tienda favorita y apoyen a sus tiendas. Otra pregunta, ¿esta caja sale al mismo tiempo que la expansión? Sí, efectivamente. El 7 de abril es la presalida, que es cuando se pueden jugar algunos torneos, pero ya la expansión sale junto con la caja hasta el 21 de abril. Vamos a proceder a abrir la caja. Mientras la abres, platícame. ¿Esta caja, por lo que entiendo, es el nuevo starter o está saliendo en lugar de los starters que normalmente salen con HeroClix? Ya había salido algo similar, que es Avengers contra Masters of Evil Battlegrounds, en donde tenías prácticamente todo el paquete, tenías figuras, tenías tarjetas, tenías mapas, muchas de las cosas que lo más probable es que veamos aquí. La diferencia, Adolfo, es que en esta caja vienen las nuevas reglas. HeroClix constantemente se está modernizando, está pensando en los nuevos jugadores, está pensando también en los jugadores veteranos, y esta caja contiene las nuevas reglas, los cambios a las reglas que van a salir a partir de que salga esta expansión. Entonces, empecemos con el unboxing. Muy bien. Bueno, entonces vamos a dejar esto a un lado. Lo primero que tenemos va a ser unas figuras. Adolfo, por favor. Okay. El honor es todo tuyo. Entonces, evidentemente estas son las miniaturas del juego. Trae 10. Trae también su set de dados conmemorativo. Y pues vamos a ver. Híjole, las figuras se ven bastante bien. Hubo cambio de escala hace poco. Sí. Entonces, parte de ese cambio de escala era justamente para hacer un mejor detalle en cuanto al trabajo de pintura. ¿Qué te parecen las figuras? ¿Sabes qué me gusta muchísimo? La base. Ya no es como antes. Ajá, si algo podía odiar del diseño anterior era esa pequeña base sobre las que estaban las miniaturas. Claro. Era bastante molesto y ahora estoy viendo que tienen una pequeña escenografía. Por ejemplo, esta Wonder Woman, que está sobre una calle, ¿no? Estoy viendo ahí una coladera, una banqueta incluso. Ok. Estoy viendo que el dial, supongo que son todos, traen 2 puntajes. Efectivamente, el juego de miniatura trae 2 tipos de cartas. Son 10 figuras, pero son 20 cartas. 10 cartas son para los jugadores que apenas están empezando en el juego. Ahorita vamos un poquito más a detalle ese punto. Y 10 cartas son para las figuras, pero para jugadores que ya han jugado el juego desde mucho tiempo. Jugadores ya veteranos, ¿no? Entonces es algo bastante interesante que WizKids está haciendo. Está pensando tanto en jugadores nuevos como en jugadores veteranos. Y estas figuras se pueden jugar muy bien. Por ejemplo, si vamos a ver las tarjetas. Bueno, de hecho, si vemos aquí, qué interesante. El starter set, bueno, primero que nada, trae un nuevo libro de reglas. Si te acuerdas, el libro de reglas anteriores, el libro de reglas principal, estaba en blanco y negro y tenía un formato un poquito más rectangular. Aquí podemos ver que este formato ya obviamente es un formato cuadrado y
el libro ya está a color. Tiene todas las reglas y todo lo que los jugadores nuevos necesitan para empezar a jugar. Aquí pueden ver que tiene la descripción de cada uno de los personajes. Aquí está bueno, ya como estoy comentando, todo el libro de reglas en cuanto a mapas, dados. Aquí, por ejemplo, está en cuanto a línea de visión. Como pueden ver, es un libro de reglas bastante bien diseñado. Por lo menos el diseño gráfico está bien hecho. Me recuerda mucho a los primeros libros de reglas. Te estoy hablando de los tiempos de Infinity Challenge, Hyper Time. Era un formato muy similar. Estamos hablando que 2001 ya. O sea, el juego tiene Hace 20 años. Sí. El juego tiene 20 años. Ya. Luego tenemos 2 tarjetas. Fíjate qué curioso. Yo creí que nada más iba a venir uno. Pero vienen 2 tarjetas de poderes y habilidades. Yo supongo que es para cada jugador. O sea, están pensando, obviamente, el juego, la caja dice que es para 2 jugadores. Sí, la caja dice que es para 2 jugadores. Y obviamente, como muchos jugadores veteranos sabrán, y de una vez se lo comento a los jugadores nuevos, el juego de HeroClix es en base a superpoderes. Y en estas tarjetas, aquí vienen todos los poderes y habilidades disponibles en el juego. Luego, eso está muy padre, nunca lo había visto en ningún starter de HeroClix, que trajera las 2 Power Packs. Eso está muy bien, yo siento que porque siempre, cuando estás jugando, siempre te estás peleando por... Ándale, tienes que... Oye, que préstame el tuyo, que... Ajá, no, o sea, eso es... Entonces, dejo esto acá y dejo esto acá. Está muy, muy padre eso. Luego tenemos... Mira, aquí están las tarjetas que estaba yo comentando. Y si quieres podemos verlas rapidísimo una por una. Vamos a dejar eso al final porque estoy viendo ahí, me llamó la atención. Okay. Los tokens, estoy viendo que ya son diferentes también. Entonces vamos a dejar esto al final. Y los mapas también me parece que ahora es otro material, ¿no? Claro. A ver, veamos primero los tokens. Los tokens ahorita ya vienen, miren. Vienen en este formato que es en cartón. Ahí vienen los objetos ligeros. Viene un par de bystander tokens para los jugadores nuevos. Son tokens que vienen aparte, no son figuras completas. Los jugadores veteranos saben perfectamente a qué me estoy refiriendo. Acá vi que tenía, de este lado son objetos pesados y del otro lado son objetos ligeros. Luego aquí tenemos más tokens de bystander y aparte tenemos unos objetos especiales que yo supongo vienen en juego, ahorita van a ver en qué. Y luego tenemos esto que también cambió el formato. Antes en los starters anteriores venían unos cuadros que decía Smoke, que decía Barrier, decía Water y decía Special. Aquí ya no son cuadrados, qué curioso. Ya son circulares, pero viene la palabra debris, que obviamente para los jugadores veteranos que ya saben es cuando destruyes una pared o un objeto pesado y se crea debris, que es un tipo de terreno, y del otro lado están los especiales. También cada uno de los bystanders tiene aquí de los bystanders y de los objetos especiales tienen sus reglas especiales, ¿no? Luego tenemos, este juego tiene muchísima... ¿Cómo lo puedo decir? O sea, puedes jugarlo y jugarlo y jugarlo. O sea, no nomás es jugarlo una vez, en cuanto a formato de HeroClix, que es 1 contra 1, sino que también tiene un formato especial. Voy a abrirlo. Aquí tenemos el escenario A. Y aquí viene, por ejemplo, cuál es el setup, cuál es lo inicial, cada jugador qué es lo que debe de traer. Y en la parte de atrás tenemos las condiciones de gane y qué pasa una vez que ganas. Entonces, por ejemplo, si quieres leerla. Ok, escenario A, entrenamiento interrumpido. Wonder Woman y Wonder Girl están entrenando juntas cuando de pronto son interrumpidas por Medusa y Cheetah. ¿Por qué están haciendo esto? Tal vez Wonder Woman y Wonder Girl pueden obtener algunas respuestas si es que las derrotan. Mapa, Paradise Island,
el jugador que juega con los personajes heroicos juega con Wonder Woman y Wonder Girl, cada una en el dial de 30 puntos. Y el jugador que juega con las villanas juega con Cheetah y Medusa también en el dial de 30 puntos. Las condiciones como héroe para ganar es noquear a Medusa y a Cheetah, o noquear a un personaje oponente y dejar al otro en el clic número 5. Entonces, ¿qué pasa si ganan los héroes, por ejemplo? ¿A qué escenario te vas? O... Ok. Entonces aquí, en la parte de atrás, después de listar las opciones para ganar, hay una instrucción. Si ganan los villanos, hay que proceder al escenario número C. A ver. Y si ganan los héroes, hay que proceder al escenario B. A ver, vamos a ver. Digamos que ganaron los villanos. Entonces nos vamos al escenario C. Y el escenario C dice: Wonder Girl fue raptada por Cheetah y Medusa. ¿Pero con qué fin? Mapa, Monte Olimpo. El jugador heroico va a jugar con Donna Troy y Wonder Woman cada una a 30 puntos. Y el jugador villano va a jugar con Silver Swan y Star Sapphire, 30 puntos cada uno. El jugador villano coloca a Wonder Girl en su área de inicio. Wonder Girl se considera amigable a ningún equipo, no puede tomar daño, moverse, ser movida o tomar acciones. Esto, por lo que estoy viendo, dependiendo de las acciones y de lo que pasa en el juego, del equipo que gane, te vas yendo a otro escenario. Uh-huh. Y es por eso que tiene mucha jugabilidad, hay muchas opciones, a pesar de que podríamos decir que solamente son 10 piezas. Uh-huh. La verdad es que dependiendo de quién gane, uh-huh, vas a ir procediendo en la historia. Me recuerda mucho a estos libros que siempre me han encantado. Sí, cierto. Ya sabes de cuáles te hablo, ¿no? Sí. Te pide el libro que tomes una decisión, y si quieres hacer tal cosa, te vas a la página número 8, si quieres hacer otra cosa, te vas a la 10, y ahí vas como creando tú tu propia historia. Esos libros me pueden encantar. Hay cómics que tienen ese formato y son increíbles. Y por lo que estoy viendo, eso me gusta muchísimo de esta caja, es algo similar. Además, hay 8 escenarios completamente diferentes, cada uno con su modo de juego, cada uno con sus condiciones y cada uno... Eso yo creo que ya el precio de esta caja, que ahorita lo comentamos, ya se justifica. La rejugabilidad, si le queremos llamar así, lo justifica completamente. Ahora, es algo que tanto a Adolfo como a mí nos parece muy, muy interesante, porque no sé si notaron el tamaño de la caja. O sea, la verdad es una caja más grande de lo normal que se ha venido manejando en HeroClix. Bueno, aparentemente hay una muy buena razón para ello. Y es que los mapas ya no es papel doblado, ya es cartón. Cartón rígido, además de un buen tamaño. Estamos hablando de unos 2-3 milímetros de grosor. Uh-huh. Vamos a abrirlo con cuidado. Son 2 mapas. Okay. Uno de cada lado. Entonces es para que tú lo... Ajá, es para que tú lo armes, ¿no? Sí, efectivamente. Tienes... De hecho, sí, mira. P16, aquí tienes el número de P16, aquí está el P24. Es el P8. Entonces tú los vas armando. Mira que... La verdad no se me hace mala idea, ¿eh? Tienes el Monte Olimpo. Y tienes Isla Paraíso. Sí, está bastante bien. Y sobre todo para la hora de transportar el mapa, me gusta. Claro. Una de las cosas que eran horribles de jugar en mapas de papel, seguramente alguna vez te pasó, ¿no? Los dados se quedaban justamente en el doblez. Sí, en el doblez y entonces, no sabías si habían quedado de alguna forma. Ajá, no, cambiaba las figuras de repente las ponías en el doblez y caminaban solas. No, y lo peor es que quieres cuidar tus mapas, entonces cada vez que los doblas y desdoblas se va desgastando el material. Esto se me hace una gran idea, se me hace una gran idea, porque, o sea, ya es un juego de mesa, o sea, esto ya es un... O sea, HeroClix siempre ha sido un juego de mesa,
pero ya estamos hablando de un juego de mesa completo, Uh-huh. ¿no? Entonces, eso yo creo que está muy padre. Ahora ya podemos empezar a hablar de las figuras. Antes que nada, explícame qué estoy viendo aquí. ¿Por qué hay una Team Ability de Wonder Woman? Es que como cuestión especial en cuanto al cambio de reglas, WizKids aprovechó meter una habilidad de equipo más. La habilidad de equipo de Wonder Woman, que viene en la tarjeta de Wonder Woman, y dice, habilidad de equipo aliado de Wonder Woman. Super sentidos, pero solamente es exitoso con un 6. Cuando tiras un dado, super sentidos, pero solamente con un 6. Si el personaje ya puede usar super sentidos, en lugar incrementa el resultado del tiro de super sentidos por +1. Me recuerda mucho a la habilidad de Danger Girl y la de los Skrulls, pero esta me parece que está mejorada por lo del +1. No Exacto. sé si ahora los Skrulls hagan lo mismo. Hacen lo mismo, pero con cambio de forma. Ya. Lo mismo, pero con cambio de forma. Está Muy bien. Entonces, como podemos ver, tenemos los poderes especiales. Bueno, tenemos los poderes de la Mujer Maravilla, que este es el dial de Train. Tenemos varios poderes, entre ellos paso lateral, sidestep, entre ellos carga, que es un poder de movimiento, dureza, toughness, y reflejos de combate. Tenemos ahora el B, que es ya para jugadores más experimentados, en el cual tenemos un poder de ataque especial que es incapacitar. Y cuando Wonder Woman pega, tiras un dado de 6. De 4 a 6 le quitas un token de acción a Wonder Woman. Y también tiene un poder especial que es para reflejos de combate y super sentidos. Luego tenemos a Mary Shazam. A ver, ¿quieres leer su tarjeta? El 102A tiene la velocidad de Mercurio, que es carga, la resistencia de Atlas, que es lluvia de golpes, terremoto, y el coraje de Aquiles, que es la invulnerabilidad. Y tiene la Team Ability, la habilidad de equipo de los místicos, que es una de las cosas que también estoy viendo que me interesa de este starter. Hay varias místicas, estoy viendo al menos 3. Una es Circe, que en su daño especial tiene anular y control de la probabilidad. Tiene un stop click con super sentidos. Comienza con invulnerabilidad de 18 por 40 puntotes. Creo que es una figura bastante. Sí. Y esa es la figura justamente para jugadores veteranos. ¿Qué hace la Mary Shazam? Que digo, no vamos a decir el elefante en el cuarto, que se llama Mary Shazam y no Mary Marvel. Pero bueno, Mary Shazam. Sus poderes especiales es la fuerza de Hércules, que tiene terremoto, con el especial de que cuando ataca y falla, puedes hacerle un daño a un objetivo al que le haya fallado. Fíjate. Y tiene en su poder de defensa lo mismo, un stop click con dureza. Por cierto, una de las cosas que también ya los jugadores veteranos saben, pero que para los jugadores nuevos, es que cada personaje tiene keywords, tiene palabras clave, la cual le permite hacer equipo con otras figuras. Entonces, por ejemplo, Wonder Woman 101 tiene Amazona, Justice League y Guerrera en ambas cartas, ¿no? Mary Shazam tiene Fawcett City, para que la juegues con la familia Shazam, Liga de la Justicia y Mystical. Tiene las mismas keywords exactamente en las dos versiones, en la A y la B. Luego la 103. La 103, estamos hablando de uno de mis personajes favoritos, Donna Troy. Adelante, por favor. La versión para novatos tiene las keywords de Amazon, Liga de la Justicia, Teen Titans, Cosmic y Guerrero. Y lo mismo en la versión para veteranos. En su poder especial de puño, pega con un ataque de rango y después de resolverlo, le puedes dar a cualquier objetivo al que haya golpeado un token de acción. Es como un incapacitar. Un incapacitar mejorado. Wonder Girl en ambas figuras tiene las keywords Amazona, Liga de la Justicia, Teen Titans y Guerrera. Wonder Girl tiene resolución amazónica o de Amazona, que es igual un clic de para, y tiene super sentidos. Estoy hablando de la versión A, de la versión para principiantes,
tiene electroquinesis, que es rayo penetrante psíquico, reflejos de Amazona, supersentidos y suerte de los dioses, control de la probabilidad. Y para su versión B tiene robo de energía, pero puede usarlo con ataques de cercanos o ataques a rango. Fuerza de semidiosa, invulnerabilidad en la defensa, también tiene reflejos amazónicos, supersentidos. Su poder de daño es liderar con el ejemplo, que es liderazgo, y luego tiene otra vez suerte de los dioses, control de la probabilidad. Y aparte tiene la habilidad de equipo de Wonder Woman. Siguiente. Está aquí Miss Martian. Vamos a ver qué hace la buena Megan. Muy pocas figuras de Miss Martian en el juego, ¿eh? Eso es algo que justamente lo estaba pensando. Digo, Miss Martian creo que solamente existe una versión anterior. Uh-huh. Creo recordar que salió en Arkham. Pero en realidad, quitando a Wonder Woman, que evidentemente han salido 1,000,000 de ellas. Uh-huh. Circe, no recuerdo una gran cantidad de veces que haya salido. Medusa creo que es la primera vez que la veo. Silver Swan, un par de veces. Uh-huh. Recuerdo que ya había existido. Donna Troy ha salido varias veces, pero era una miniatura, generalmente es difícil de conseguir. Casi siempre es Chase, súper rara. Aparte ha tenido nombres diferentes también en el juego. Ajá. Wonder Girl, Troya, Donna Troy. O sea, tanto en el juego como en los cómics es un personaje muy complicado. Pero es un gran personaje. Sí han existido un par de versiones comunes, fáciles de encontrar. Pero creo que esta es la más sencilla y probablemente la que más valga la pena de tener en la colección. Claro. Pero bueno, Megan tiene las keywords de Liga de la Justicia, Teen Titans y Young Justice. La versión veterana tiene además la keyword de Cósmico. Y vamos a ver, en los poderes especiales tiene mente y cuerpo marciano, que es control mental y paso lateral. Borrar de tu memoria, que es su stop click. Y además tiene super sentidos. Ahora vamos a ver a las villanas del juego. Vamos a dejar las héroes por acá. Vamos a ver a las villanas. Ya vimos a Circe. Entonces, ya me adelanté con ella. Ya te adelantaste, entonces vamos a dejar a Circe por acá. ¿Quién es la siguiente? Cheetah. Así es. Cheetah tiene keywords Liga de la Injusticia, Escuadrón Suicida, Animal y Mística. Tiene un poder especial en el movimiento que es carga y paso lateral. Y tiene también un poder especial que es para y reflejos de combate. Y explotar debilidad. La siguiente sería Medusa. Sus palabras clave son Injustice League, Monstruo y Místico. Y en su poder especial, en la versión veterana, tiene Incapacitar y Veneno. Y en la defensa tiene su Stop. Y además, Medusa hace daño penetrante con Outwit. Aparte con anular. No, sí está muy interesante Medusa. Luego, Zafiro Estelar. Yo soy fan de Linterna Verde. Por 30 puntos tiene la habilidad de equipo de Liga de la Injusticia. Keywords es Liga de la Injusticia, Zafiro de Estrella y Cósmica. Rayo penetrante psíquico. Que de hecho es un poder especial blanco, es rayo penetrante psíquico y telequinesis. O sea, con este personaje puedes tú colocar a otros personajes amigables en el mapa. También tiene el clic de para y super sentidos. Tiene paso lateral, tiene disparo en carrera, tiene rayo penetrante psíquico, tiene barrera y liderazgo. Y por último tenemos a Silver Swan. Sus palabras claves son Injustice League y Robot. Y la versión veterana tiene el Stop Click con dureza. Y en su ataque pide una acción de poder a cambio de hacer un ataque a rango, haciendo objetivo a todos los personajes oponentes que se encuentren en rango y línea de visión. Tiene un rango de 4. En lugar de daño normal, cada personaje impactado recibe un token de acción. Este sí es el Incapacitar mejorado. El Incapacitar mejorado, efectivamente.
Vale la pena mencionar que las reglas han cambiado, que también los poderes han cambiado en cuanto a la versión anterior a esta versión, entonces hay algunas cosas que son diferentes. Si les gustaría que se haga un video en cuanto a los cambios de los poderes, déjenlo en los comentarios y con mucho gusto hacemos un video en cuanto a los cambios de regla, cambio en la tarjeta de poderes y habilidades del formato anterior a este formato. Ahora sí, lo importante. Ya me vendiste el producto. La verdad es que lo que quieres asirse, para mí paga la caja. ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando que la caja cuesta $39.99. $40 para redondear. Okay. Obviamente, en cuanto al tipo de cambio de cada país, puede variar ese costo. Sin embargo, yo creo que para todo lo que tiene, para todo lo que contiene el juego, vale mucho la pena. Es fácil de aprender, especialmente cuando estás usando las figuras de 30 puntos. Y aparte es muy divertido de jugar. Además, que jugadores veteranos van a querer actualizarse en cuanto a las reglas, ¿no? Claro. Y tener ahí su tarjeta de poderes y habilidades. ¿Qué te pareció? Muy bien, muy bien. El libro de reglas a todo color. La inclusión de la segunda tarjeta de poderes, para que cada jugador tenga la suya, me parece increíble. Las tarjetas de escenarios también me gusta muchísimo. Lo que es la joya de la corona, la cereza del pastel, es el mapa. Es el mapa. No había visto un mapa impreso con esa calidad. Está de lujo. Parece que es un mapa de un premio. Amigos de Gamers, muchísimas gracias por habernos acompañado otra vez en este video. De nuevo, muchísimas gracias a Adolfo de Estudio Oblivion. Síganlo en su canal, que está aquí abajo en la cajita de... Bueno, antes de los comentarios, en la descripción del video, tienen toda la información que requieren en cuanto a dónde comprar el producto, en cuanto a la página de WizKids, las redes sociales. Síganos en redes sociales, síganos en nuestra página. Pónganle like, suscríbanse al canal. ¿Algo más que quieras agregar, Adolfo? Hagan todo lo que se tiene que hacer en YouTube. Ya saben que les encanta al algoritmo todos esos likes, comentarios, bla, bla, bla. Y como ya dijo Nicho, búsquenme en Estudio Oblivion. Es un canal que está dedicado a la pintura de miniaturas, a crear escenografía. Entonces va muy bien con todo este tema de HeroClix. Exactamente. Muchas gracias, amigos. Nos vemos a la siguiente y ahí nos vemos. Hasta luego.